T'écriras pas de chansons, mais te criera des slogans. Il te fera l'amour en hurlant, mort au con, mort à l'argent. Un mec qui tape sur les riches, qui porte du Dolce & Gabbana. Un faux anticapitaliste, on n'en trouverait pas deux comme ça. Il te fait croire que la vie n'est juste bonne qu'à dire non. Tu me quittes ma chérie, pour le roi de tous les cons. Il t'a promis des vacances, il t'emmènera en randonnée. Sous les banderoles, sur les pavés, vous casserez de l'UMP. T'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais, t'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Comment as-tu fait? T'es tombée amoureuse. Hoy es 23 de agosto del año 2014 y ya vamos siguiendo nuestras rutinas, ya estamos haciendo las cosas como siempre la habíamos hecho. Ya estamos hablando Félix José Hernández desde París, Francia, y Carlos Estefanía desde Estocolmo, Suecia. Un Estocolmo que ya va perdiendo su verano, que si bien se mantiene verde, ya está siendo sometido a las lluvias, donde la temperatura ya no es tan calurosa. Hubo un verano muy caluroso, casi tropical, podría decirse. Los suecos estaban muy contentos con su verano. Yo no pude disfrutar de él porque estuve, como saben ustedes, estuve de viaje. Y aunque nos mantuvimos haciendo este diálogo, Félix José Hernández y yo, pero ya la temperatura va siendo bastante agradable. Incluso si dejas abierta la ventana en la noche, sientes como si tuvieras un aire acondicionado en casa. O sea, se puede dormir bien y eso es saludable. Incluso estaba escuchando hace poco que el cerebro necesita refrescarse para poder dormir bien, ¿no? Así que desde este Estocolmo que ya empieza a entrar en su otoño, aunque todavía es un poquito veraniego, está en esa transición, yo le mando un saludo a nuestro querido amigo Félix José Hernández, profesor de literatura y de cultura latinoamericana y por supuesto el corresponsal de Cuba Nuestra en Francia durante muchos años. Hola Félix José, ¿cómo estás por allá? Saludos amigos, pues estamos muy bien, con un poco de frío ya, porque por las mañanas hay 9 grados centígrados, 8 grados centígrados, o sea, bueno, tanto como frío, no, fresco. El verano va llegando a su fin. Este sábado y domingo es el gran regreso de cientos de miles de personas que vienen desde las costas de la Riviera hacia las ciudades, porque las clases van a empezar pronto y los trabajos, las fábricas vuelven a abrir, las empresas vuelven a abrir el día primero. Y bueno, pues la vida va a comenzar a tomar su ritmo normal después de las tan ansiadas vacaciones que terminan. Bueno, vamos a entrar en un tema que tiene que ver un poco con las etnias, pero más bien con el fundamento biológico, ¿no?, de los grupos étnicos, ¿no? Vamos a hablar, o más bien del biotipo, ¿no? Uno asocia a los celtas, que son los que vivían lo mismo en Francia que en España, que incluso en las Islas Británicas antes de la llegada de los romanos, los asocia con la gente de pelo rojo, ¿no? Y al final parece que fueron absorbidos o desaparecidos los celtas, ¿no?, que eran reductos realmente, sobre todo en Irlanda y en Galicia y demás, de gente que conserva mucho tanto el tipo como algo de su cultura, ¿no? Pero en cuanto concretamente a los pelirrojos, ¿es verdad que se dice que van a desaparecer? Bueno, pues si esto ocurre será por culpa del clima. Habría que salvar a Nicole Kidman y al príncipe Hardy, etcétera, y a todos los pelirrojos del planeta. Pues según una investigación muy seria de expertos internacionales sobre la evolución del clima, el caso de que se está calentando la atmósfera podría traer hasta efectos que nadie hubiera imaginado, como es la extinción del pelirrojo, porque genéticamente ellos pudieran sufrir una mutación para adaptarse al calor y al sol, una mutación que, sin embargo, aseguran que demoraría varios siglos en producirse. Sí, este es un tema que además, esto es algo que es terrible, porque el producir una mutación, que es algo que se produce con milenios, incluso millones de años, implica que mucha gente desaparece y muere realmente por algún tipo de enfermedad que va surgiendo relacionada con los cambios de la naturaleza, ¿no? Entonces es algo de esperar, porque si esta gente se desarrolló en temas bastante fríos, ¿no?, y de pronto todo eso se transforma y su piel empieza a recibir una mayor
radiación, empieza a sentir más calor, pues es muy probable que muchos perezcan, ¿no? Entonces, bueno, es un tema trágico, ¿no? Bien, vamos a dejar la suerte de los pelirrojos y vamos a entrar en otro problema grande, que es el de la contaminación de los océanos. Pues este es un informe del Centro Superior de la Investigación Científica de la Universidad de Cádiz, en España, según el cual el 88% de la superficie de los océanos está contaminada por microfragmentos de plástico. Una gran parte de estos microfragmentos se encuentra en la cadena alimenticia, porque son absorbidos por los animales marinos o depositados en los fondos oceánicos. En el caso de los peces, pues ellos, al ingerir estas micropartículas, después pasan al ser humano a través de la alimentación, lo cual es horroroso. Naturalmente, es un peligro para todos, ¿no? Los que parece que no están muy en peligro son los ministros de Francia y sobre todo ahora que están de vacaciones, ¿no? Sí, exactamente. Según el gobierno francés, pues le pidió a todos los ministros de que no se alejaran mucho de París para en caso de que tuviesen que ser llamados inmediatamente, y le pusieron como límite a 2 horas y media. O sea que si hay algún problema, ellos tenían que estar en París al máximo 2 horas y media después de haber sido llamados. Pero bueno, las vacaciones de los ministros ya terminaron hoy, así que no hubo problemas. Es una especie de prisión condicional, ¿no? Tiene una orden de no alejamiento de París, ¿no? Bueno, realmente no, me imagino que siempre se sentirá una persona mal cuando no puede, por muy ministro que sea, cuando le coartan su libertad en tiempos de vacaciones. Pero bueno, hay circunstancias en estos momentos muy preocupantes, ¿no? Esta guerra que se ha desatado en Irak con este grupo ISIS que amenaza a Europa y me imagino que otros muchos problemas que hacen que los ministros de Francia tengan que estar a mano, ¿no? Bueno, dejemos los ministros y hablemos de la saga de la Villa Leopolda. La Villa Leopolda es un lugar mítico de la Côte d'Azur, o sea, de la Riviera Francesa, que tiene una rica historia que solamente es tan grande como las dimensiones de la mansión, ¿no? Y todo lo que ha suscitado en historias, en fantasmas, etcétera. En realidad, esta mansión fabulosa fue construida en el año 1902 en la colina de Villefranche-sur-Mer, un terreno comprado por un franco simbólico por Leopoldo II de Bélgica. De ahí el nombre de la Villa Leopolda. La morada ha conocido muchos propietarios, varios propietarios de gran renombre, como la familia real de Bélgica, la condesa de Beauchamp, la familia de Agnelli, italiana, y actualmente pertenece a la señora Lili Safra, que es viuda de un banquero de origen libanés, Edmond Safra, que la había comprado en el año 1999, pero unos meses después este señor murió. La mansión está rodeada por un parque de 8 hectáreas, donde están plantados más de 1.200 árboles diferentes. La villa pues pudo haber sido comprada en el 2008 por el multimillonario ruso Mikhail Prokhorov por 400 millones de euros. Esto hace que la Villa Leopolda sea la casa más cara del mundo. Pero ocurrió que después hubo problemas en el mercado inmobiliario mundial y Prokhorov se retractó, aunque ya había dado por adelanto 39 millones de euros. La señora Lili Safra dijo que no los devolvía. Se fue a juicio, se llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo que los 39 millones de euros de adelanto que había dado el millonario ruso pertenecían a la señora Lili Safra. Y esta, de una forma muy elegante, porque hay que ser muy elegante para eso, donó los 39 millones de euros a asociaciones caritativas para ayudar a los pobres. Eso me recuerda lo que hicieron unos amigos nuestros muy conocidos en los medios cubanos, quienes demandaron a otra personalidad también muy conocida
allá en Francia, y creo que fue por una moneda. Ella perdió eran por injurias o difamaciones, y al final perdió y le hicieron pagar, creo que una moneda, ¿no? Eso habla de la altura de la gente, ¿no? Bien, vamos a hablar de una expresión que se ve mucho en la literatura, y no solamente en la literatura francesa, sino incluso en la literatura española y hasta en las películas. Cuando se alude a Francia se habla de la dulce Francia, ¿no? Vamos a explicar por qué se dice eso. Dulce Francia por la forma de vivir. Ellos le llaman el savoir vivre, saber vivir. Y entonces, según el estudio de la agencia Momondo, llegó a la conclusión que el 33% de los franceses ponen como primer aspecto por lo cual ellos viven orgullosos de ser franceses por la gastronomía. Si el 33% estiman que la gastronomía francesa produce una felicidad de vivir en Francia. El 29% dicen que es la belleza de los paisajes, de las montañas, de las costas, de las playas, y el 26% dicen que se sienten orgullosos de ser franceses debido a la cultura, a la historia, a la lengua y sobre todo a la literatura. Bueno, de la dulce Francia vamos a entrar en el dulce helado Magnum. Es un helado que descubrí aquí en Suecia y realmente fui un gran aficionado, sobre todo a una variante que es una especie de paletica donde la recubierta de chocolate con unos pedazos de almendra, ¿no? En una época no podía desprenderme eso, gracias a Dios me he liberado de la tentación del Magnum, ¿no? Pero no sé qué pasará con el helado Magnum ahora cuando lo haya de champán. Pues mira, esa paletica famosa cubierta con chocolate, ahora la han cubierto solamente de chocolate, pero de color plateado, como si fuera de plata. Y en el interior el helado es helado de champaña. Y todo esto para celebrar el 25 aniversario del nacimiento de ese tipo de paletica. Y es un helado delicioso, yo lo probé. Y claro, es una edición limitada, ¿no? O sea, no va a quedarse como siempre. Y cada paletica cuesta el precio en supermercado, nada barato, de 3,89 €. Muy bien. Bueno, hablando de la buena vida, vamos a hablar de una figura que ha tenido muy buena vida y muy larga vida, ¿no? Y es paradójico porque es una figura que tiene dos lecturas, ¿no? Para quienes la han sufrido es una especie de hijo de Belcebú, pero para quienes han gozado de su ayuda, que ha sido muy espléndido en su ayuda, pues es una especie de hijo elegido de Dios, ¿no? Esta figura es Fidel Castro. Y me gustaría que habláramos concretamente de quién considera que Castro es un elegido de Dios. Yo cito, Fidel Castro es un elegido de Dios. Es a través de él que el Espíritu Santo nos transmite el mensaje de Jesús para establecer el reino de Dios en la tierra. Esta declaración del cura Miguel de Escoto Brockman, de 81 años, es ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua en los años 80, aporta la prueba, como si fuera necesario, de que el castrismo es una verdadera religión. Pero entonces el Papa Francisco aprobó el 4 de agosto el levantar la suspensión que había tomado el Papa Juan Pablo II de impedirle, de suspenderle a divinis el hecho de poder practicar la misa desde el año 85. Sin embargo, al levantarle esta prohibición, pues ahora de nuevo el señor Miguel de Escoto podrá predicar la buena palabra del líder máximo que acaba de festejar
sus 88 años. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en esa expresión, ¿no? El castrismo es una religión, es una secta sobreviviente de la gran iglesia del marxismo-leninismo, ¿no? Y evidentemente se puede conectar y mezclar con otra religión como es la católica. Al final las religiones nacen por construcciones que se hacen sobre figuras que han tenido una existencia histórica pero que son realmente tergiversadas, ¿no? Y bueno, a veces se puede hacer un discurso positivo sobre lo que hizo una persona que no fue precisamente un santo durante su vida, ¿no? Y me imagino que esto puede haber ocurrido tanto con la figura de Jesús como la de Buda como la de Fidel Castro, ¿no? Así nacen las religiones, sobre la base de manipulaciones de hechos más o menos históricos, ¿no? Y estamos asistiendo al nacimiento de una. Yo lo he percibido aquí, yo me he encontrado en Suecia que recogió como inmigrantes y les facilitó como exilados. Le facilitó todo a una gran cantidad de sudamericanos. Yo he encontrado gente que son fanáticamente castristas, ¿no? Pero fanáticamente castristas que no se van a vivir a Cuba, que van solamente a hacer unos, entre comillas, trabajos voluntarios, a hacer fiestas, a atenderse en los hospitales, pero prefieren vivir del capitalismo sueco, a veces ni trabajando, sino del subsidio que reciben los marginados, ¿no? Pero sin embargo tienen un culto que es una cosa asombrosa. Seguramente en otro momento fueron católicos y sencillamente cambiaron el contenido, pero mantuvieron las estructuras religiosas, ¿no? Y ahora ves ese coqueteo, ¿no? Yo estoy realmente, no estoy sorprendido, porque es que ese es el principio de la religión, ¿no? Pero realmente no sé los pasos que va dando este nuevo papa. Este nuevo papa a mí no me parecen muy positivos, me preocupa un poco, la verdad. Bien, vamos a dejar a Fidel Castro y vamos a hablar de los objetos falsos que son vendidos en las playas de allá. Pues en las playas tú ves a una serie de personas, sobre todo inmigrantes del África subsahariana, que te venden bolsos, toallas, gafas de grandes marcas francesas, italianas sobre todo. Y ahora la Unión de Fabricantes Franceses, la ONIFAB, ha hecho una campaña con jóvenes, llevan las camisetas marcado eso, ONIFAB, que les dan a los turistas, sobre todo folletos, advirtiéndolos de que la compra de un objeto falso, pues les puede llevar a tener que pagar una multa que equivale al doble del valor normal del objeto. O sea, un bolso Chanel que vale 2.000 euros, tú lo compras en 20, pero puede ser que vayas a tener que pagar una multa de 4.000 euros por haberlo comprado. Sabes que eso me parece una terrible doble moral, ¿no? Yo he visto una escena muy similar, es muy común en las calles de España ver unos grupos de africanos, creo que le llaman manteleros, ¿no? Pues ellos ponen como un mantel y ahí ponen videos, DVD, que se ven que todos son pirateados y continuamente tienen que huir de la policía, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué necesidad tienen de sumarse a las campañas de la policía contra estos infelices, estas empresas, ¿no? Que en definitiva nos venden unos productos muy por encima de su precio, a veces basándose en técnicas de monopolio. Así que me parece bastante cobarde esa campaña, ¿no? De que en vez de dejar que esta gente se busque la vida o en vez de abaratar los precios de sus productos para que ellos no pudieran entonces competir deslealmente, porque de lo que estoy seguro es que muchas de las cosas que nosotros compramos valen mucho menos que el dinero que pagamos por ella, ¿no? En relación al dinero que pagamos por ella, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la muñeca Barbie y de Karl Lagerfeld, que ahora parece que es un muñeco, ¿no? Un muñeco Barbie. No, una muñeca. Una muñeca. Resulta que Karl Lagerfeld es el diseñador de la casa Chanel, es un célebre modisto, y ahora va a tener una muñeca Barbie con su figura, y va a ser comercializada en una edición limitada. Ya la casa Mattel, que es la casa fabricante de estas muñecas del año 59, ha utilizado a varias modelos como Kate Middleton, Jennifer Lopez, etcétera, que se vendieron muy rápidamente como pan caliente al precio de 120 euros cada muñeca. Pero bueno, al que le gusta coleccionar este tipo de cosas, no cuenta el dinero si lo posee. Pero a ver, lo que yo no entendí muy bien, Karl Lagerfeld va a funcionar él mismo como modelo de muñeca Barbie. Exactamente. Entonces va a ser un muñeco, ¿no? Porque Karl... No,
Es un nombre masculino. Sí, pero no, es una muñeca Barbie con el pelo rubio y todo, pero con la cara de él. Con la cara de él. O sea, esa es una muñeca un poco transexual, ¿no? Porque tiene la cara de un hombre y el cuerpo de una mujer. Bueno, pero él es un hombre tan extremadamente delgado, es un hilo, que en realidad no, y como tú usas el pelo largo con una cola de caballo y unas gafas muy grandes que le ocultan el rostro, unos labios muy finos, pues pudiera ser la muñeca, pudiera pasar como hombre o como mujer, no tiene importancia. Ok, es parte de la ambigüedad que estamos viviendo, una estrategia más para confundir a los muchachos cuando tengan que elegir su género, ¿no? Las muñecas están ayudando a eso y este señor ahora está haciendo su aporte. Bueno, esto que sí, esta otra noticia realmente es sorprendente, ¿no? Un gel nasal para producir orgasmos. Sí, una sociedad canadiense ha logrado hacer producir un gel nasal a base de hormonas sexuales masculinas destinado a las mujeres que tienen dificultad para lograr el orgasmo. Se llama el gel Tefina y ha sido probado en 250 pacientes en Canadá, Estados Unidos y en Australia. La prueba consistió en administrar el verdadero gel a algunas pacientes con dosis diferentes y un producto inocuo a otras. Entre las 90 a las cuales se practicó, pues se cuenta que tuvieron 2,3 orgasmos, mientras que las que tuvieron un producto inocuo tuvieron solamente 1,7 orgasmos. O sea que por ahora hay una diferencia. Lo que yo no comprendo, no sé si tú lo comprenderás, ese 0,3 que significa como promedio, ¿no? Porque si tuvieron 2, si tuvieron 3, pero tener 2,3 orgasmos no entiendo muy bien cómo. Bueno, debe ser un orgasmo que no es demasiado intenso. En todo caso, este descubrimiento es el equivalente a una máquina que se fabricó a finales del siglo XIX para curar la histeria, que era una especie de consolador que se movía a una velocidad bastante acelerada, ¿no? Hay hasta una película reciente sobre ese tema y bueno, ahora se ha logrado de una manera un poco más técnica lograr producir orgasmos en mujeres como esta, ¿no? Como estas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue descubriendo la ciencia en los próximos años en relación a la sexualidad humana. Parece que nunca para, ¿no? En las playas uno aspira a un aire muy puro, ¿no? Me parece que es difícil contaminar el aire de las playas, incluso fumando. No entiendo por qué está prohibido fumar en la playa. Pues mira, arena hasta el horizonte y ni siquiera una colilla de cigarro. Este año, una vez más, muchas playas francesas se han movilizado contra el tabaco. Cada día son más numerosas. El alcalde prohíbe fumar en las playas de Nice, Saint-Menton, Cannes, Saint-Quentin, Saint-Malo, todas asociadas a la Liga Nacional contra el Cáncer, para evitar que haya tabaco en las playas. En caso de no respeto de la ley, pues corren el riesgo de una multa. Esta iniciativa responde a los deseos de los franceses, porque según un reciente sondeo, el 75% de los franceses son favorables a que se prohíba el tabaco, el cigarrillo en las playas. Y al mismo tiempo, en una buena medida para proteger el medio ambiente. Según especialistas, una colilla de cigarro lanzada puede contaminar hasta 300 litros de agua debido a los 2.500 tipos de contaminadores químicos que ella contiene. Imagínate tú la gente que fuma. Yo afortunadamente no fumo, ¿no? Realmente me molesta cuando hay fumadores en locales cerrados, pero puedo concederles que fumen en lugares abiertos como es una playa. Pero a la larga soy partidario de esa ley. Yo realmente sería partidario de suprimir todo lo que le haga daño al cuerpo humano, ¿no? Y no solamente que le hace daño a los que consumen directamente ese tipo de producto, que por lo visto es hipervenenoso, dada la estadística que me estás dando, los datos que me estás dando de cómo puede hacer daño en un cigarrillo y nada más, sino que
dañan a los que están en los alrededores, ¿no? Y me da lo mismo si la prohibición va contra el tabaco o contra el alcohol, cosa que me buscaría muchos enemigos, ya no solamente entre las industrias, sino entre los amigos, ¿no? Que les gusta tomarse su copita de vino incluso de vez en cuando, ¿no? Pero yo sería partidario de que se combatieran todos los vicios que puedan dañar al ser humano, que dañe su físico o que dañe su mente, ¿no? Y en eso soy bastante radical, ¿no? Bueno, del tema de las playas podemos hablar de algo muy relacionado con las playas, que es un nuevo tipo de traje femenino. Yo soy favorable a este tipo de estilo porque creo que en el misterio está precisamente la seducción, ¿no? En el cubrir está la intención, la tentación, ¿no? Que es el fenómeno de que se estén usando unos púdicos trajes de baño propios de los años 50. Yo recuerdo lo que usaba mi tía y mi mamá cuando yo era niño, ¿no? Que todos eran ya en la evolución hacia los 60, pero que eran mucho más recatados que los que usan hoy en día las muchachas, ¿no? Pues mira, en la arena cada cual tiene su estilo. Y cuando se trata de escoger su traje de baño, las francesas han tenido reputación de ser mujeres de buen gusto. Y el traje de baño pues es parte de esto. Muy a la moda están los shorty y los slip de talla alta, adoptados por la tercera parte de las mujeres. Es algo que se explica sobre todo por el regreso a la moda de los años 50, estilo Jackie Kennedy, y también por el traje de baño de una sola pieza. Como tú decías, yo me recuerdo a mi madre con ese tipo de traje de baño, que es el que más a moda está. Sin embargo, los modelos que cubren poco, como el trikini o el string, actualmente son utilizados en las playas por menos del 12% de las mujeres. Bien. Vamos a abordar ahora un asunto sobre el cual en Cuba Nuestra siempre hemos sentido un gran interés, ¿no? Que es el tema de lo que sucede en las regiones indígenas o de los pueblos aborígenes, lo mismo de las Américas que de Asia, que de África, ¿no? Tenemos unos colaboradores que nos envían unas informaciones de una agencia que se llama IPIN, que es especializada en ese tema, ¿no? Y siempre le damos cobertura en nuestra sesión de internacionales. Y a propósito de eso, que también son temas muy controversiales, ¿no? La verdad no siempre está muy clara ni la justicia en todo esto, ¿no? Sobre ese tema vamos a hablar, pero concretamente de los amerindios de la Guyana Francesa. Sí, el Estado francés es acusado por los 10.000 amerindios de la Guyana Francesa. Esta es la zona más grande de territorio francés que posee oro. Y allí hay mucho lavado de oro clandestino, lo que provoca desde hace decenas de años una verdadera catástrofe sanitaria y muy silenciosa, en razón del uso ilegal del mercurio por los buscadores clandestinos de oro. Los amerindios conocen en efecto una de las tasas más elevadas del mundo de contaminación a causa del mercurio. Y hay dos asociaciones representadas por el abogado William Bourdon que han portado pleito desde el año 2013 ante el prefecto de Cayena. Pero como no han recibido respuesta, pues el 22 de abril pues lo llevaron a los tribunales administrativos. El prefecto tiene un tiempo nombrado de 90 días para responder, pero bueno, de aquí a allá va a salir un libro consagrado a este caso que se llama Los Abandonados de la República, escrito por Alexandra Mathieu e Yves Jerry, sobre este caso de contaminación de los pueblos amerindios a causa de el lavado del oro clandestino. Bueno, espero contar con cuando aparezca este libro, que te hagas de él y contar con una de esas magníficas reseñas que tú nos envías y que también publicas en tu blog, ¿no? De Cartas Ofelia, ¿no? Haces muy buenas reseñas, le quiero decir a todos los que nos escuchan, Feliz José tiene una colección de reseñas de lo mejor de la literatura contemporánea y además que consume lo mismo literatura en italiano que en francés, que por supuesto en español, así que es toda una fuente de información sobre lo mejor que se está publicando tanto en ficción como muchas veces en temas de ensayos y asuntos de actualidad y de política, etcétera. Pues bien, de pueblos nativos
Vamos a hablar de la tragedia de los tártaros, ¿no? Los tártaros de Crimea, que primero fueron deportados, después regresaron. El caso es que ahora con la rusificación de Crimea, me imagino que la situación esté muy buena para los tártaros, que los tártaros, por cierto, yo tenía una experiencia muy curiosa en Rusia, ¿no? Yo tenía compañeros de estudios que eran tártaros y eran muy buenas personas. Sin embargo, la imagen que esas personas me daban a mí cuando los conocía contrastaba con la imagen que uno recibía del cine, sobre todo del cine histórico, ¿no? Cada vez que te aparecían los tártaros en el cine soviético, bueno, te hacían referencia a la Horda de Oro y lo crueles que eran. Y hace poco vi todavía una película rusa que volvía a incidir en la maldad de los tártaros como violadores y eso, ¿no? Sin embargo, cuando te hacían películas de la toma de Berlín por los rusos, no te contaban que esas mismas barbaridades de las cuales ellos acusaban a los tártaros cuando dominaban a los rusos, pues las cometieron con los alemanes cuando estaban ocupando Berlín, ¿no? Eso lo comenté hace poco en una de las entradas de mi blog, El Hombre de Cuba Nuestra, ¿no? Félix, ¿qué se está hablando por allá de la situación de los tártaros? ¿Cómo se ve desde Francia? Que además quiero decir una cosa, Francia fue un país que recepcionó muchos emigrados durante la Revolución rusa, ¿no? Muchos rusos blancos, y no solamente blancos. El atamán Magno, que fue un líder anarquista que le dio tremenda, dio batalla y se enfrentó lo mismo a los austríacos y a los alemanes que a los bolcheviques, terminó refugiándose en París, ¿no? Así que me imagino que hay una percepción muy directa y hay un interés muy grande en Francia en relación a Rusia. ¿Cómo se está viendo el tema de los tártaros? Pues mira, después de que prohibieron celebrar el 18 de mayo pasado el 70 aniversario de la deportación masiva de todo el pueblo tártaro en el año 1944 por Stalin, y ahora prohibieron al líder histórico Mustafa Yemeliev de regresar a Crimea, esta península que acaba de ser anexada por Moscú. Los tártaros de Crimea, pues ellos temen que haya nuevas represalias o prohibiciones. En Bakhchisaray, en la capital histórica donde yo estuve hace 3 años solamente, recientemente los turistas allí iban en masa para visitar, como lo hice yo, el Palacio del Gran Khan de Crimea. Pero la actividad económica pues está en caída libre, no hay turistas europeos, ningún occidental va allí. Y los hoteleros incluso han sido objeto de intimidaciones por soldados rusos armados con Kalashnikov, que llegan y registran todo y les han dicho que ahora tienen que ponerlo todo en ruso y que tienen que cambiar todo al estilo ruso. Y entonces actualmente ellos se sienten como que poco a poco se va cerrando la sociedad sobre ellos, ya que ellos habían conseguido la libertad y todos los tártaros de toda la antigua Unión Soviética habían tenido el derecho de regresar a Crimea. Ahora, entonces ellos dicen que por qué no poner a crear estructuras administrativas tártaras como ya le había prometido el gobierno de Ucrania. No, todo va hacia atrás. Tú sabes que a propósito de visitar Ucrania, yo hace unos años estuve en Donetsk, pero no fui de turista, fui para darle apoyo a una institución sueca con la que yo colaboraba entonces, y ellos me pidieron que diera unas conferencias sobre la democracia en Europa y sobre el movimiento democrático cubano a unos grupos que ellos parece que asesoraban o financiaban, y conocí a una gente jóvenes que sí hacían sus movimientos y sus actividades. Hoy me doy cuenta que todo esto estaba un poco relacionado con los proyectos de la Unión Europea hacia Ucrania, ¿no? Yo era sencillamente un sujeto que estaba transmitiendo de muy buena fe su saber, pero yo no sé qué hubiera pasado si eso que ocurrió hace unos años hubiera ocurrido en este momento, cuando Donetsk se ha convertido en una especie de república prorrusa y yo me hubiera visto envuelto sin comerla ni beberla, porque a mí ni me pagaron por eso ni nada, dando esas conferencias, y hubiesen llegado porque estos grupos que ellos apoyaban y a los cuales yo les hablaba, eran de jóvenes que eran pro-europeos, ¿no? Pero es que se ha convertido en uno de los centros donde están los prorrusos, estos que lo mismo te toman un avión malayo o malasio, que te matan gente, que son muertos también, porque parece que también el ejército ucraniano no se anda con chiquitas, ¿no? En esta situación, ¿no? Pero vaya, fue cuestión de unos pocos años. Realmente le doy gracias al Altísimo, que fue en aquel momento
y no fue ahora cuando me vi envuelto ahí, precisamente en la ciudad de Donetsk. Yo tengo algunas fotos muy interesantes y es curioso visitar aquella ciudad porque veías no abandonados, sino muy limpiecitos los monumentos de Lenin y las calles y los escudos soviéticos. Incluso recuerdo que paseando por esa calle de pronto veo que salen un montón de muchachos de una institución y le estuve tomando fotos y eran los muchachos graduados de la escuela del Ministerio del Interior. O sea que muy bien hubiera podido ser yo inculpado de ser una especie de espía o algo así, ¿no? Pero bueno, logré, menos mal que todo pasó hace tiempo. Y lo que sí me preocupa, y desde aquí le mando un saludo y mi solidaridad, es a aquellos muchachos que yo vi allí, sobre los cuales tengo algún escrito en mi blog, y que deseo que estén en las peores, por muy malas que sean las circunstancias, que estén a salvo, ¿no? Que no hayan sufrido esa guerra civil atroz que se está desarrollando en Ucrania, ¿no? Y de la cual yo creo que son culpables tanto los rusos como los europeos, ¿no? Me refiero a la Unión Europea. Ahí hay una doble culpabilidad en esa tragedia, ¿no? Bueno, y si esta tragedia es grave, hay gente que tiene tragedias menos graves, ¿no? Como la mujer que la abandona el marido, ya sea por otro hombre o por otra mujer, o la emperatriz que por no tener hijos no pudo seguir con Napoleón, ¿no? Vamos a hablar de estas tragedias menores, ¿no? Vamos a hablar concretamente del caso de la emperatriz Josefina, que por cierto leí el otro día que ella era de origen caribeño y que le impuso un poco de la luz y las costumbres caribeñas a la corte imperial napoleónica en el momento que ella sí era la mujer de Napoleón, ¿no? Hablemos de ella. Pues la escritora Cristina Urbán, después de haber escrito varios libros de gran éxito como La mujer adúltera, ha cambiado de siglo y le presta su pluma a Josefina, la desconsolada narradora. Escribe a Napoleón el día antes de su muerte, el 29 de mayo de 1814, cuando el emperador, después de la derrota, se retiró a la isla de Elba. Y en una larga carta, con un estilo precioso, la emperatriz relata los grandes momentos de sus 15 años de vida común con el hijo de un pequeño abogado corso, ¿no? Y la tristeza que le provocó el ser repudiada. Esa noche terrible en el Palacio de Tuileries, actual Louvre, de 1809, frente a toda la familia Bonaparte, cuando inician las confesiones de una mujer humillada a la edad de 46 años. ¿Por qué? Porque no podía darle un heredero al águila, como se le llamaba a Napoleón. La criolla de Martinica fue relegada al rango de ex y condenada al exilio, un exilio dorado en el Palacio de la Malmaison. De ahí ella va a informarse de una forma impotente sobre la boda de su segundo esposo con la joven María Luisa de Austria. La razón de Estado, el corazón de la coqueta duquesa de Navarra, no lo entendía, y así ella se casó con el emperador cuando yo me casé con un hombre, escribe Josefina de Beauharnais, para siempre al que ella denominaba su Aquiles. Pero poniéndose en el lugar de la emperatriz desconsolada, la escritora Cristina Urbán, con mucha simpatía por ella, logra escribir un libro de gran belleza en el cual el lector prácticamente vibra, porque es la historia de una de las parejas más famosas de la historia de Francia. El libro se llama ¿Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur? ¿Qué efecto extraño provoca usted en mi corazón? Este tipo de ejercicio literario realmente es valioso e interesante, ¿no? Cuando el escritor utiliza como pretexto a una figura histórica para narrar desde su visión lo que ha pasado, ¿no? Y que además siempre generalmente implica una gran investigación de ese momento que se está relatando, ¿no? Así que bueno, habrá que buscar el libro y enterarnos porque bueno, habrá también fantasía y mucha creación de la escritora, pero por lo menos vivir con la escritora
ya sea con Josefina, la percepción que tuvo ella de eso. Que me imagino que tampoco fue tan ingenua Josefina. Tengo entendido que también tuvo sus devaneos por ahí, ¿no? Que no fue una relación muy tormentosa, ¿no? Por ambos lados, vamos a ser justos, ¿no? Bueno, de Josefina, de la emperatriz Josefina, vamos a meternos en el mar Mediterráneo, ¿no? Y vamos a ver qué nos pasa con las medusas del Mediterráneo. Pues amigo, resulta que en lo que va de año han sido afectados por las medusas, en Cuba le llamábamos, ¿te acuerdas? Aguas malas. En las medusas 7.795 personas han sido las que han tenido que ir a las urgencias médicas en las playas debido a las irritaciones provocadas por las picadas o por el líquido de las medusas. Una cosa que está en gran alza desde el año pasado, y se dice que es debido al calentamiento del agua, que este año el agua del Mediterráneo ha estado más caliente que nunca. Bueno, las medusas, he visto documentales sobre el tema de las medusas, ¿no? Realmente es una preocupación grande en el Mediterráneo. Y claro, es parte de estos cambios que están ocurriendo, que no tienen nada que ver con nosotros, vamos a aclararlo, ¿no? Que nos echan la culpa a nosotros o a las vacas, los cambios que están teniendo lugar, y son cambios que siempre se han dado en el desarrollo de la propia tierra, ¿no? Hay una cosa que a veces no se puede explicar bien, ¿por qué nacen las buenas amistades, ¿no? ¿Qué es lo que hace que entre tantos individuos que uno se encuentra, o entre tantas mujeres, ¿no? Sobre todo amistades entre mujeres? Bueno, es difícil la amistad entre un hombre y una mujer, realmente. Yo creo en esa frase que dice que un hombre es amigo de una mujer cuando no se puede acostar con ella, ¿no? Pero sí es muy común que aparezcan grandes amistades entre la gente de un mismo sexo, ¿no? Pero sería interesante descubrir por qué, y si existe una base si no psicológica, genética, eso, ¿no? Y parece que tú has dado en el clavo, que has encontrado una explicación muy curiosa. Un estudio americano acaba de dar una explicación a una expresión que los franceses dicen: los que se reúnen, los que se parecen se reúnen. Y después de haber constituido varios grupos, los investigadores se han comparado genéticamente a los grandes amigos, a hombres o mujeres que sienten mucha simpatía unos con otros y que salen, van a fiestas, todo, y la conclusión es que el 1% de los genes que poseen son comunes entre ellos, pero comunes a nivel de primos de cuarta generación. O sea que cuando tienes un gran amigo es porque tienes un gen común con él que hace que sientas una gran simpatía por la persona. Qué interesante explicación. Bueno, de los grandes amigos, vamos a hablar de los nombres que nos han, vamos a pasar a hablar de los nombres que nos han puesto nuestros padres, ¿no? Y qué pasa cuando nos gustan los nombres que nos pusieron nuestros padres. Todo depende. Tú sabes que, por ejemplo, a mí me pusieron Félix por mi abuelo. Y cuando yo era niño, pasaba en la televisión cubana por la tarde Félix el Gato. Y yo sufría con ese nombre porque en la escuela primaria me decían miau. Y yo le decía a mi madre: ¿por qué me pusieron Félix? Y dice: porque por tu abuelo. ¿Y por qué no como otro abuelo, Claudio? Pero bueno, después con el tiempo pasa, incluso arriba de mi mesa de trabajo hay un gran gato Félix en peluche que me regaló muy amigo, y yo lo acepto y me divierte. Pero cuando es niño no es fácil, ¿eh? Y entonces el 88% de los franceses están de acuerdo con el nombre que le pusieron sus padres. Dicen que sí, que les va muy bien a su personalidad. El 71% encuentran que sus nombres son normales, que no son nada excepcional. Y el 68% les encanta el nombre que le pusieron. Solamente el 4% desearía cambiarse el nombre. Sobre todo aquellos que se llaman Adolfo, Benito, o sea, que tienen nombres que en un determinado contexto histórico, pues yo no sé si te acuerdas, como en Cuba, como hay Ernesto Raúl, Raúl Fidel, Fidel Camilo, Vladimir Camilo. Yo conocí incluso una señora frente a mi casa que le puso al niño Vladimir por Lenin y Jesús, Vladimir Jesús. Pues es una cosa impresionante aquello. Sí, una combinación muy curiosa, ¿no? Bien, ¿qué tienes que contarme de la fabulosa mansión de los Roman Abramovich? Para distraerse, el multimillonario ruso Roman Abramovich dispone de
direcciones fabulosas. Una está situada en Stamford Bridge, un estadio de fútbol en las afueras de Londres, donde él puede seguir los encuentros del equipo que él compró, el Blues de Chelsea. El otro es un refugio que él le llamó el Castillo de la Croix, nada menos que en el Cabo de Antibes, uno de los lugares más caros de Europa. Allí estaba construido un bello castillo, fue construido en el año 1927 por Armand Albert Rateau, en estilo victoriano. Pero poco a poco hubo propietarios prestigiosos, como por ejemplo el duque de Windsor, Eduardo VIII, y su esposa, o también después fue el dueño, el famoso armador griego Niarcos. Ahora, un incendio destruyó el castillo completamente en el año 1970 y durante 30 años, hasta el año 2000, estuvo en el abandono total, hasta que llegó Abramovich, que lo compró en el 2004, y este oligarca lo compró las ruinas del castillo en 12 millones y medio de euros. Hay que decir que una gran parte de su fortuna proviene de la compañía Gazprom de energía, y comenzó a hacer la renovación faraónica del castillo y el parque que lo rodea para darle su grandeza pasada. Y Peter Wirst, uno de los más grandes paisajistas actuales, se ocupó del Parque de los Jardines, que posee un césped a la inglesa de una calidad excepcional y una piscina ecológica de 400 metros. En total, el señor Abramovich ha invertido en esta casa en la Riviera Francesa más de 100 millones de euros. ¿Sabes lo que más me entristece de todo esto? Porque estas noticias a mí no me entristecen, a mí no me alegran, más bien me entristecen, ¿no? Cuando se habla de estos millonarios rusos, que supongo que son los que provienen de la antigua Unión Soviética, y es que la acumulación originaria de ese capital se gestó sobre la base de la explotación socialista, ¿no? Y ahora lo ves comprándose esas mansiones aquí y allá, ¿no? Es una cosa que realmente es una paradoja de la historia, ¿no? Tanta gente que se sacrificó y que murió por eso, creyendo en esa religión, para que vengan esta gente a llevarse el dinero, porque no creo que lo hayan producido, sino que se lo han robado realmente, ¿no? Hay una palabra que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como eufemismo, ¿no? Que es la palabra cortesana, con la cual uno se refiere a las guaricandías de Alcurnia. Y yo creo que podríamos ya cerrar esta amena charla de este sábado 23 de agosto del año 2014, esta charla internacional entre París y Estocolmo, entre Félix José Hernández y Carlos Estefanía. Félix José, el corresponsal de Cuba Nuestra, y Carlos, el fundador de la revista Cuba Nuestra, la revista digital. Que pudiéramos cerrar esta charla hablando de tres célebres cortesanas: de la condesa de Castiglioni, de la Belle Otero y de Janet de Puny. Pues amigo, ellas tuvieron París a sus pies. Allá eran las cortesanas, allá le llamaban le biche, o sea, siervas, como el animal, siervas, también le llamaban le cocotte, o sea, las mujeres ligeras. Estas eran muy mundanas, reinaban sobre la capital francesa debido a su belleza, a su gracia, y trastornaron el corazón de muchos potentes. La primera de la cual te voy a hablar es la condesa de Castiglioni, que vivió de 1837 a 1899, la cual logró seducir nada menos que a Napoleón III. En 1855 la condesa de Castiglioni abandonó la ciudad de Turín, italiana, por París. Era nada menos que el amante del rey Víctor Manuel II de Italia, príncipe de Piemonte, duque de Saboya, y de su primo, el conde de Cavour. O sea, ambos eran fervientes militantes para unificar a Italia, y querían que Napoleón III se convirtiese y les diera el apoyo. Y entonces encargaron a la Castiglioni para que sedujera a Napoleón. Reputada por su increíble belleza, la mujer, que en aquel momento tenía 18 años, pues no perdió tiempo y vino para París, consciente de su encanto, por lo que la llamaban
hizo retirar todos los espejos de su casa, no salía solamente que de noche y cubierta con una capucha, y a los 62 años murió sola y triste. En su testamento ella pedía que la enterraran en una caja de cristal como Blancanieves, algo que no fue respetado. La otra cortesana famosa fue la bella Otero, Carolina Otero, que vivió de 1868 a 1965. Incluso tenía un cuaderno en el cual ella daba notas a sus amantes según su capacidad sexual. Y la bella Otero fue la más adulada de todas las cortesanas. En los últimos años del siglo XIX, el mundo entero se desplazaba al famoso cabaret Folies Bergère para admirar sus números de flamenco. Sus cabellos eran muy negros, aunque tenían una pequeña talla, pero sus formas voluptuosas fascinaban a los hombres más potentes del planeta. Fue amante de Eduardo VII, de Alberto I de Mónaco, de Reza, el padre del Shah de Irán, y tuvo tantos amantes coronados que ella no hesitaba a hacer una lista y a escribir en la lista, al lado de cada nombre, las cosas que le gustaban a todos estos señores en su cuaderno secreto. Estas conquistas riquísimas le permitían darse una vida de un lujo exorbitante y también a su placer principal, el juego. Y cuando venía el invierno, ella se exilaba en Mónaco y allí en el casino pues gastaba y se jugaba verdaderas fortunas. Era tan bella que el arquitecto famoso Charles Delmas se inspiró en sus senos para hacer el diseño de las cúpulas del famoso Hotel Carlton de Cannes. Pero en 1965, completamente arruinada, pues ella murió en una pequeña habitación cerca de la Promenade de Sanglé, que es el paseo marítimo de Niza, llevándose con ella los recuerdos de las grandes horizontales, como llamaban en aquella época también a las cortesanas de la Belle Époque. Me queda la tercera, que tuvo... tengo que decir que la bella Otero, cuando ella se vio en la miseria total, escribió al casino y dijo: yo he perdido en la ruleta una fortuna completa, yo no tengo ni para comer. Y el casino, la sociedad del casino, le pasó una pequeña pensión hasta el día de su muerte. Fue un gesto elegante. La última porque hubo muchas, ¿no? La última de las más famosas fue Llanos de Puyi, que vivió de 1869 al 1950. Fue la principal rival de la bella Otero. Iliane de Puyi estuvo como bailarina principal o personaje principal del espectáculo de Folies Bergère, pero no poseía los talentos de bailarina de su concurrente, y así ella prefería dar espectáculo de magia, de pantominas. Su belleza era típicamente parisina. Ella atraía a los hombres como si fuera un imán. Los más ricos de entre ellos estuvieron dispuestos incluso a gastar sumas de dinero increíble por pasar solamente algunos minutos en su compañía. Le decían también la leona. Y ella seducía a los hombres para enriquecerse, pero en el fondo ella prefería las mujeres a los hombres. Durante un año mantuvo una relación intensa de un amor loco con Nathalie Vernet, una escritora norteamericana, y esta aventura le inspiró el libro Idilio Sáfico, su cuarta novela, que fue muy criticada. Una pasión que nunca la abandonó, no obstante su unión con el príncipe George Yika. Cuando murió, la antigua cortesana vendió todas sus joyas y entró en una orden religiosa, se hizo monja. Arrepentida, a los 81 años, en Lausana, Suiza, desapareció y había adoptado el nombre de Ana María Magdalena de la Penitencia.
reunir a los grandes que pasaron por París a finales del siglo XIX e inicio del XX, las cortesanas. Bueno, y te voy a decir, volviendo a la bella Otero, que entre la gente que sucumbió a su belleza, quizás de una manera totalmente platónica, fue José Martí. Martí dice, como dicen que es gallega, pues dicen mal, es divina. A ella es a la que él le dedica La bailarina española, que es uno de sus versos sencillos, el verso número 10, porque Martí la vio, ¿no? Y se quedó fascinado con ella. Ella es la famosa bailarina española, de la cual incluso de ese poema han hecho canciones y todo. Así que Félix José, con esa nota cultural donde has puesto muy en alto la belleza de las mujeres históricas de Francia, pues yo creo que damos un buen cierre a qué pasa en Francia, o qué pasa en París, esta conversación sobre lo que pasa en Francia y cómo se ve el mundo desde Francia, que tenemos todos los fines de semana o todos los sábados realmente. A veces nos movemos hacia el domingo o puede ser hacia otro día, ¿no? Así que yo te agradezco mucho, y antes de que tú te despidas, me gustaría que, como siempre, repitas la dirección, el enlace de tu sitio en la red para que la gente pueda disfrutar de tus escritos y también de tus fotografías, que, como yo siempre repito, son muy buenas, ¿no? El sitio es www.cartasaofelia, todo junto, cartasaofelia.com. Saludos, Carlos, y saludos a todas las personas que nos están escuchando desde aquí, desde la Ciudad Luz. Y bueno, pues como dice un gran amigo chileno, que lo pasen bonito, y hasta el sábado próximo. Lo mismo te deseo a ti, a tu familia, a tus colegas, a tus amigos, a nuestros compatriotas que están allá en Francia, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan y que nos buscan, lo mismo en Facebook, que en YouTube, que en iVoox, ¿no? A todos les mando un saludo y los conmino a que se mantengan, la palabra es un poco dura, ¿no? Los invito mejor a que se mantengan en comunicación con nosotros y que sepan, por la voz de Félix José y por estas entrevistas que le hacemos, estas charlas que mantenemos, cómo se está viendo el mundo desde esa dulce Francia. Así que hasta la vista. Il en a dans la culotte. Avec ma chanson débile, j'ai l'air d'une belle petite fiotte. Mais un beau jour, t'en auras marre de cette bande de fripouilles qui hurlent dans leur mégaphone pour compenser leur manque de couilles. J'espère juste que la misère de ce militant du